Bueno, muy buenas tardes o noches. Vamos a empezar con la primera clase de filosofía perteneciente al 13 de abril de 2020. La semana pasada yo subí un video muy breve de presentación. Ahora estamos en un ámbito un poco más recogido y que, bueno, más que ver con el conocimiento, con los libros. Vamos a encarar la primera parte del año presentando esta materia y viendo la bibliografía, viendo por lo menos parte de la bibliografía de lo que vamos a empezar en base a los temas que veamos hoy, qué fundamento bibliográfico usamos y sobre todo un breve recorrido por el programa. Yo creo que una de las primeras cosas que hice en el Classroom fue presentar la planificación de este espacio. Si no llega a ser así, ahora cuando suba esto lo agrego. Ustedes, como creo que les decía el otro día, van a tener una clase mía todos los lunes. Mi intención es tratar de, para el horario habitual de cursada que esta materia tiene, los días lunes a las 19:30, para que si quieren hacer la cursada como si fuera presencial, o por lo menos con los mismos horarios de cuando vaya a ser presencial en algún momento, esperemos, bueno, ustedes puedan tener el material y hacer la cursada habitual. Creo que es de 17:30 a 22:30, como tengan armado el cronograma por parte de la institución. Bueno, entonces esto es filosofía en este primer año del profesorado de nivel inicial. Mi nombre es Marcelo Buscaglia, soy profesor en filosofía y en teología hace algunos años ya. Y bueno, vamos a tener el desarrollo de esta materia, que tiene una promoción por examen final anual. Esta materia va a tener en el llamado de noviembre y diciembre la posibilidad de que ustedes, después de aprobada la cursada, puedan presentarse a rendir el examen final. Vamos a tener algunos trabajos evaluativos para poder aprobar la cursada del primer cuatrimestre y la cursada del segundo cuatrimestre, lo que a usted les va a posibilitar poder dar final. Al tener final, no tiene parcial esta materia. Ustedes van a tener exámenes parciales solamente en las materias promocionales. Esta no es una materia promocional, se promociona con examen final, por lo tanto van a tener alguna serie de trabajos así de tipo evaluativo. Bueno, vamos a lo nuestro. Por acá tengo el programa, lo que subí el otro día. La materia de filosofía de primer año, nosotros vamos a tener, cuando nos veamos, una carga de ciertas horas reloj. Más o menos qué temáticas vamos a recorrer con esto. Esperen un segundito. Ahí estamos. Bueno. Muy bien. Hoy nos vamos a ocupar de algunas cosas del bloque 1. El bloque 1, introducción a la filosofía. La palabra introducción aquí realmente la vamos a usar casi literalmente, porque el objetivo es hacer que el alumno, junto con el profesor, se introduzcan en la filosofía. Es decir, se metan adentro del mundo de la filosofía. La filosofía es un estilo de pensamiento. Ustedes han respondido la semana pasada un brevísimo cuestionario que yo les hice 2 preguntas, donde la primera apelaba un poco a la intuición de lo que se les viniera a ustedes a la mente con ese término filosofía. Es una palabra que todos la hemos escuchado alguna vez y por ahí no está demasiado claro qué es la filosofía. Entonces, bueno, con esta introducción de estas primeras clases vamos a tratar de meternos en el mundo de la filosofía a través de la temática que está desarrollada acá en el bloque 1. Bueno, ustedes acá tienen temas: tradición filosófica, interrogantes del hombre común, definiciones, noción,
de filosofía, las grandes preguntas filosóficas, las ramas que intentan contestar las preguntas filosóficas, las raíces humanas del filosofar y alguna definición un poco más precisa de la que podamos esbozar en las primeras clases. Bueno, les confieso que, por lo menos para mi manera habitual de dar clases, esto de estar hablando yo solo me cuesta bastante, porque sobre todo en estas primeras clases, en estos primeros encuentros, uno trata de hacer una recuperación de saberes, de una exploración de qué conocimientos significativos trae el alumno en base a los temas que uno quiere apuntar y desarrollar. Entonces, bueno, yo una de las primeras cosas que haría en este caso, si estuviera realmente frente a ustedes, es preguntar qué se venía a la memoria con esto de la filosofía. La mayoría de ustedes han contestado respuestas aproximadas las unas con las otras. A todas les surgió la cuestión de, del saber, del conocimiento, de las ciencias, de las preguntas, ¿sí? Y eso último me da a mi pie como para empezar a hablar un poco de esto. Nosotros uno de los puntos que tenemos en el programa es tradición filosófica occidental. La filosofía es un modo de responder, a ciertas preguntas. Aguárdenme un segundito. ¿Por qué decimos que es un modo de responder a cierta pregunta? Porque en realidad el ser humano, suponemos, que se ha preguntado siempre. Es decir, su inteligencia, su facultad intelectiva, lo ha hecho hacerse cuestionamientos respecto a lo que le ha tocado vivir y lo que ha tenido a su alrededor. Entonces, no podemos saber cuándo el ser humano se empieza realmente a preguntar, porque tampoco tenemos a ciencia cierta, desde el punto de vista evolutivo y antropológico, cuándo este Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, hombre que piensa, quiere decir Homo sapiens, ¿cuándo empezamos a pensar? No lo sabemos. Hay nada más que teorías. El evolucionismo es nada más que una teoría. Por otro lado, entre paréntesis, muy cuestionada. Esto que por ahí se da a veces en los colegios secundarios como una certeza de la teoría de Darwin o de Wallace. En realidad son hipótesis. Hipótesis que sufren bastantes lagunas y tienen cuestionamientos muy serios desde el punto de vista biológico y antropológico. No sabemos a ciencia cierta cuánto hace que el ser humano es como es ahora. Sí se pueden llegar a estimar entre 2 y 3 millones de años que el ser humano es un ser cualitativamente distinto al resto de la naturaleza, lo cual es una cifra enorme para nuestra estimación temporal, imagínense, ¿no? 1 millón, 2 millones, 3 millones de años. Más allá del cuándo, a nosotros nos importa el qué. Y el qué es que este ser humano es un ser que esencialmente se pregunta cosas. Yo necesito el pizarrón, a mí discúlpenme, pero me voy a achicar, me voy a poner por un rinconcito allá, ahí chiquito, y yo necesito empezar a escribir. A ver si esto me deja empezar a escribir. Creo que no. A ver. Empieza a dejar de escribir. Bien. Ser que pregunta este ser humano. El ser humano es decía en el primer pizarrón virtual. Bueno. Bien. Ser que pregunta. En realidad el ser humano, vamos a hacerle cuenta que siempre se preguntó. Que siempre se preguntó. Es un ser que esencialmente pregunta. Esta sospecha nosotros la podemos sostener desde la evolución, pero desde la evolución de cada uno de nosotros como personas.
Ustedes que se están preparando para un profesor en nivel inicial, van a ver un poco en cada niño que tengan como alumno y que a su vez las remonte a ustedes a preguntarse cómo fue su propia niñez. Van a tener ahí tal vez una hipótesis de lo que haya sido en cierta manera la evolución del ser humano en la historia. Y nosotros al niño lo vemos ya preguntando desde su más tierna edad. El interrogante en el niño, ni bien ya tiene una manifestación simbólica del pensamiento, ya donde empieza a hablar con cierta propiedad y con cierta estructura, ya la noción de pregunta aparece espontáneamente. Es decir, ya un chico a los 2 o 3 años ya tiene la cualidad mental para generar preguntas acerca de la realidad que le está tocando experimentar. Entonces, desde ahí hasta el último momento de lucidez en que vaya a tener su existencia, sea de adulto o de anciano, se va a ir de este mundo también preguntando. No se puede vivir una sola etapa de la vida sin hacer preguntas. ¿A qué viene todo esto de la filosofía como introducción? Que la filosofía, casualmente, como primera noción, la filosofía es un modo de responder a... Es decir, la filosofía sería una respuesta. Vamos a tratar de escribir bien. La filosofía, acá tendría que decir filosofía, muy bien. La filosofía como respuesta. Como la respuesta a una pregunta. No es cualquier respuesta la filosófica. No es cualquier respuesta. Ahí va a empezar la filosofía. La filosofía más o menos nosotros la podemos llegar a plantear como origen en el siglo, más o menos en el siglo VII a.C., en Grecia. En el siglo VII a.C. hay unos griegos en algunas islas o en las costas de Mileto, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, que empiezan a intentar responder las grandes preguntas que todo ser humano siempre se ha hecho, preguntas de tipo profundas. Ahora vamos a examinar un poco qué tipo de preguntas de la filosofía. Ha tratado, decía yo, a partir de este siglo VII a.C., a responder ciertos interrogantes de manera estrictamente racional. Es decir, partiendo de la experiencia sensible, visual, experimental en general, y tratando de dar una respuesta desde la inteligencia, no desde otro tipo de cosas que antes se podría haber probado de responder. Por ejemplo, el caso de la mitología. La mitología, de algún modo, eso seguramente lo han estudiado en secundaria, mitología griega, mitología romana o latina, el mito sigue siendo un modo de responder a preguntas. Cuando uno lee las mitologías clásicas, se trata de explicar un poco por qué el mundo es como es, por qué la naturaleza es como es y por qué el hombre es como es. Pero el mito es una respuesta no filosófica, sino una respuesta mitológica. Cuando el ser humano deja de intentar una respuesta mitológica, es que aparece una respuesta filosófica. La filosofía entonces, qué macana que dice, ¿no? La filosofía entonces es una respuesta de tipo racional. Vamos a poner ahí origen del VII a.C. en Grecia, con una respuesta solo racional.
sin acceder a ningún tipo de creencia ni mito. Lo cual no quiere decir, cuidado, no quiere decir que este hombre haya dejado de acceder al mito y apelar al mito. Uno de los grandes filósofos de Grecia, que es Platón, va a hacer muy buena filosofía, sistemática, ordenada, profundísima, pero no va a dejar de hacer mitos. Mal que mal, nosotros muchas veces seguimos apelando a mitos. No me estoy refiriendo a las religiones, porque las religiones son otra cosa, no son mitos. Por lo menos las religiones reveladas. Pero muchas veces cuando, por ejemplo, le damos crédito ciego a una teoría científica y la divulgamos o la escribimos manuales y libros como si esto fuera una certeza total, eso es una manera de hacer mito. Decir, por ejemplo, que la evolución se explica por el evolucionismo de Darwin es de algún modo un mito, porque si bien hay cierta investigación de tipo científico-biológica, no hay una conclusión que se pueda demostrar, sino que hay una teoría, hay una hipótesis. Lo mismo puede pasar con la teoría del Big Bang, o del origen del universo, o del fin del universo. Muchas veces se construyen modelos, que se llaman modelos científicos, que son hipótesis, que no son estrictamente mitos, pero sí se parte del mismo principio intelectual de que partía el mito. El mito hace de cuenta como si una cosa se hubiera originado por tal cosa. Entonces, cuando tenía que dar una explicación desde la mitología, por ejemplo, al trueno, se hacía de cuenta como si un dios se enojara y generara un ruido. El dios Thor, el dios del trueno. Muchas veces el modelo científico parte de un presupuesto como si una cosa se originara por eso. La teoría del Big Bang es una, por ejemplo, yo recién la dije. Bien, vamos a volver a caminar un poco por este principio de la filosofía. Me estoy abriendo un poco a ejemplos para que veamos, nuestra materia va a necesitar un poco de cintura intelectual. ¿Sí? Vamos a tener que ir muchas veces a ciertos ejemplos de las ciencias o de la historia o de la sociedad esta en la que estamos viviendo para ver de qué manera le entramos filosóficamente. Entonces, estamos en que la filosofía es un modo de respuesta. Este modo de respuesta entonces se originó el séptimo antes de Cristo y no ha parado hasta hoy. No ha parado hasta hoy. Seguimos teniendo filósofos. A pesar de que no salgan demasiado en televisión ni en los diarios, seguimos teniendo filosofía y seguimos teniendo planteos filosóficos. ¿Cuándo una respuesta o una pente filosófica? Muy bien. Este ser humano, que es radicalmente Un ser que pregunta, tiene muchos niveles de pregunta. Yo me puedo preguntar muchas cosas. Muchas cosas. Si yo escribiera en un papel la cantidad de cosas que yo me pregunté durante un solo día, creo que no me alcanzaría el día para escribirlas. Me la pasaría todo el día escribiendo. Porque la inteligencia funciona por pregunta, respuesta, problema, solución del problema, superación del problema. Nosotros ya desde que nos despertamos y queremos saber qué hora es, queremos saber qué nos vamos a poner, si va a llover o no va a llover, si agarramos paraguas o no agarramos paraguas. Ya esas son preguntas que están reclamando una respuesta. También nos podemos preguntar qué día es, a ver qué tenemos que afrontar, que si tenemos que ir a dar clases, si entramos al trabajo en tal hora. Esos son todos interrogantes. Por supuesto que este hombre, este ser humano, como ser que pregunta, tiene muchos niveles de pregunta. Estas preguntas que recién hice son preguntas muy elementales, son preguntas cotidianas, son las preguntas del hombre común. Ahora, yo también me puedo hacer preguntas un poco más profundas, no tan superficiales, del caso de si está lloviendo o no está lloviendo, o si va a ser frío o va a ser calor. Yo me puedo preguntar, por mi historia personal, por mis ancestros, mis abuelos, mis bisabuelos, de dónde viene mi familia, por parte de mi madre, por parte de mi padre, si han venido del mismo continente, del mismo país. Muchos de nosotros tenemos
a nuestros bisabuelos, o más, venidos de Europa, pero algunos vinieron de Italia, otros vinieron de España. Mis bisabuelos, por ejemplo, del lado de mi madre vinieron de España, del lado de mi padre vinieron de Italia. Sí, así que tengo una mezcla ahí de latinos, y como le pasa a la mayoría de los argentinos, por otro lado. Como algún poeta dijo por ahí, venimos de los barcos, llegamos de los barcos, ¿sí? Por supuesto que hay pueblos, todavía hay pueblos originarios, pero bueno, la mayoría de las personas que nosotros generalmente, habitualmente nos cruzamos, basta con ver una lista de apellidos, no parecen tener descendencia toba o quechua, o patagona, o pampa, o tehuelche, o ranquel. Podemos llegar a tener alguna línea de influencia, pero en general venimos de los europeos. Incluso eso es un lindo estudio después que vamos a hacer en la cultura. Cuando vemos filosofía de la cultura, vamos a ver qué tanto de precolombino tenemos y qué tanto de europeo tenemos. Miremos nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestro idioma, nuestra manera de organizarnos políticamente, tenemos más que ver con una visión europea central que americana precolombina. Pero bueno, paréntesis. Son todas preguntas que yo me puedo hacer. ¿De dónde vengo? ¿De qué cultura vengo? ¿Por qué hablamos como hablamos? Bueno. También me puedo hacer preguntas como las que generé hoy, todavía más profundas, ¿no? ¿Cómo es el universo? Si tiene un límite. ¿Qué es eso de que es infinito? ¿Qué quiere decir que el universo es infinito? Si alguna vez empezó o siempre existió el universo. Si hay un origen del universo. Si va a haber un final del universo o es algo que siempre se repite. Los griegos pensaban que el universo era un eterno retorno, que siempre volvía a empezar, ¿no? La tradición judeocristiana ha planteado originalísimamente que en realidad el universo tiene un principio y tiene un fin, porque el tiempo tiene un principio y tiene un fin. Esas son todas cuestiones filosóficas y teológicas, ¿no? Yo me puedo preguntar si hay vida después de la muerte. Me puedo preguntar si he vivido alguna vez antes de haber nacido. La teoría de la transmigración de las almas, de la reencarnación, si es cierto o no es cierto. Si después de la muerte se terminó todo y yo como ser no existo más de ninguna manera y no tengo más conciencia ni nada, ¿no? Esas también son preguntas. Tan preguntas como preguntarme qué hora es o a qué hora pasa el micro. Son formas de que la inteligencia humana tiene de interrogar a la realidad. Estoy quedando sin batería. Ahí estamos, perfecto. ¿Cuál de estas preguntas, de todas las que me hice, que las he apabullado, cuáles serán filosóficas? Evidentemente preguntarme si aumentó el pan o aumentó la leche no es una pregunta filosófica. ¿Cuándo va a terminar esta cuarentena? Tampoco es una pregunta filosófica, no. Pero preguntarme de qué continente o de qué cultura vienen mis antepasados tampoco es una pregunta filosófica. Hay otras disciplinas que pueden explicarme de dónde vengo, de dónde viene mi familia. La historia, por ejemplo. La historia puede contestarme de que en determinado momento en este país hubo una inmigración europea con la ley Avellaneda, fines del siglo XIX, que vinieron básicamente españoles, italianos, alemanes, galeses. Si alguno es de Berisso, sabrá que en Berisso es considerada la capital del inmigrante. Hay muchas colonias, muchos grupos, ¿no?, de aquellos inmigrantes. Bueno, pero la demografía también podría responder, la estadística también podría responder a esa pregunta. No es una pregunta filosófica. Pero cuando yo me pregunto, no por cómo funciona el universo, sino cuál es el origen del universo, cuál podría ser el origen del universo, eso ya es una pregunta de filosofía. ¿Cómo funciona el universo? No hace falta hacer filosofía. Hay una ciencia que se llama astronomía, que estudia los planetas, los astros, los cometas, las estrellas. No es filosofía, es ciencia. Primera diferencia, la filosofía no es ciencia.
La ciencia es un modo de preguntar, la filosofía es otro, la filosofía es mucho más profunda. La filosofía es un tipo de pregunta que trata de ir al fondo de la cuestión. Entonces, podríamos decir que la filosofía, vamos a ponerlo acá arriba, pregunta y respuesta profundas. Profundas. Profundo acá es una metáfora, ¿no? Profundo es una manera visual de decir, pero en realidad no, lo superficial y lo profundo es una imagen que nosotros utilizamos. No es un planteamiento superficial. Es un planteamiento de la base, de la raíz de las cosas. Es un intento. No siempre se obtienen respuestas convincentes a preguntas profundas. Cuanto más profundas son las preguntas, más discusiones hay en las respuestas. La prueba está que en 2000 y pico, 2500, 1600 años de filosofía, nos seguimos haciendo las mismas preguntas que se hacían los griegos y los romanos y los pensadores medievales, y sin embargo las respuestas son diversas. Bien, ¿qué tipo de preguntas nos vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a ver 3 tipos de filosofías en este año. Como esto es un profesorado en educación, nos vamos a tener que hacer, en algún momento, en la mayor parte del año, tener que preguntar filosóficamente acerca de qué es la educación. Para poder responder a qué es la educación, vamos a tener que hacernos primero una pregunta filosóficamente. ¿Por qué? Y porque la educación es una actividad cultural. Fíjense que yo acá hice un pequeño diagrama. Esta E de educación. Este es el mundo de la educación. Todo el mundo de la educación funciona dentro del mundo de la cultura. Dicho de otra manera, la educación es una de las tantas actividades culturales. Nuestro ministerio se llama Ministerio de Cultura y Educación de la Nación o de una provincia. Así como parte de la cultura es la difusión, el arte, cierta técnica, cierto estudio de la técnica es parte de la cultura, la educación también es parte de la cultura. Pero si yo no entiendo bien la cultura, mucho menos voy a entender la educación, porque es el ámbito de pertenencia que la educación tiene. Por lo que decimos en el pizarrón acá primero, si la filosofía es una pregunta y respuesta profundas, vamos a tener que tratar de bucear en esta materia que ustedes tienen el primer año. Vamos a tener que tratar de bucear en las raíces de la educación. Si ustedes van a ser educadoras de nivel inicial, de nivel maternal, bueno, es importante que en algún momento de la carrera se hagan planteamientos profundos, porque de hecho la práctica se los va a demandar. No porque un chico le vaya a hacer una pregunta filosófica educativa, ni una madre, pero sí van a tener cuestiones que resolver, humanas, educativas, muy profundas, en donde se va a jugar una posición filosófica. En la toma de actitudes, en la toma de decisiones, eso va a pasar. Muy bien. A su vez, esta filosofía de la cultura va a tener que ser estudiada primero desde una filosofía del hombre. Antropología filosófica. ¿Por qué una filosofía del hombre? Porque el mundo de la cultura primero en el mundo humano. Cuando nosotros hablemos de hombre, hago una aclaración ante tantas mujeres. Hombre nos estamos refiriendo al género humano, a la especie humana, no nos estamos refiriendo al sexo varón, no. Cuando decimos hombre nos referimos al existente humano, así que nadie se sienta excluida por esto. Es el modo habitual que tenemos de hablar hace siglos. Si cambiará o no cambiará, espontáneamente el lenguaje y el tiempo lo dirán, no lo vamos a imponer de ninguna manera. Muy bien.
Así como no podemos entender el mundo de la educación sin antes entender el mundo de la cultura, tampoco podemos entender el mundo de la cultura si primero no entendemos el mundo humano. ¿Por qué? Y porque la cultura es un hacer específicamente humano. Somos el único ser que hace cultura. Ningún otro ser viviente de la creación hace cultura, tiene cultura. Muy bien, después nos vamos a ocupar de qué es cultura y de qué es la educación, pero estoy presentando en líneas generales el programa. Vuelvo al programa, el archivo Word que les di, Introducción a la Filosofía. Después de que nosotros demos todo esto, vamos a entrar a una antropología filosófica, el bloque 2. Discursos filosóficos sobre el sujeto, bueno, todos los temas que veremos. Primero una filosofía del hombre. ¿Sí? El 3 va a ser una cultura. Como decíamos acá. Todas las nociones que tenemos que... Por último, el más interesante, donde nos vamos a meter de lleno a lo específico de esta materia, porque vuelvo a repetir, ustedes vienen a buscar acá un profesorado en educación, es una filosofía de la educación. Vamos a tener que ver cosas elementales de la filosofía de la educación, de la filosofía de la cultura y de la filosofía del hombre. Muy bien. Extraño mucho el hecho de no poder escuchar preguntas de los alumnos, de las alumnas, pero ¿qué va a ser? Les agradecería que me hagan un montón de preguntas por medio de los comentarios a los trabajos y por medio del Classroom. Realmente agradecería mucho que me preguntaran cosas ordenada o desordenadamente, porque esto, vuelvo a repetir, monologar sobre esto no es muy filosófico, que digamos. La filosofía se va haciendo con un ida y vuelta que, bueno, en este momento no lo podemos hacer. Muy bien. Este PDF, Nociones Generales de Lógica y Filosofía, yo se los voy a poner como adjunto en lo que suba ahora al Classroom dentro de un rato. Es la primera bibliografía que vamos a consultar para ir desarrollando el primer tema. Los primeros temas del programa, volvemos al principio, nos encuentran hablando de interrogantes del hombre común, definiciones, raíces humanas del filosofar, preguntas filosóficas. Acá están, raíces humanas del filosofar, ¿sí? Bueno, me voy a meter un poquitito en este PDF. Les recomiendo la página, ya va, Yo empezaría a leer desde la página 17, les recomiendo que empiecen a leer desde ahí. Van a tener de alguna u otra manera lo que estuvimos charlando recién. Esto que está dicho acá como los interrogantes del hombre común, como verán, mi computadora es muy lenta. Con la bibliografía que yo acerque en esta materia, ustedes, hablemos un poquito de esto, hablemos un poquito de la bibliografía. ¿Qué función cumple una bibliografía en un nivel terciario? Ustedes tal vez algunas ya tengan experiencia de estudio universitario o de estudio terciario en otra carrera, o muchas de ustedes sea la primera vez que ingresan a una carrera terciaria. ¿Qué función cumple la bibliografía en una carrera terciaria? Bueno, la bibliografía, que son los libros que uno da, o fragmentos de libros, son el sustento teórico de lo que el profesor explica en clase. Generalmente lo más importante que suele pasar en un terciario, en una materia, es la explicación en clase del profesor. Es decir, los alumnos, las alumnas que tomen nota, buen apunte de lo que el profesor da en clase, van a tener gran parte del camino recorrido, anotando, preguntando,
incluso cotejando con los apuntes de otra compañera. A la bibliografía se va en un segundo momento. A la bibliografía se va después para profundizar los temas, para por ahí leer y ver lo mismo que el profesor dijo, pero dicho de otra manera. Ustedes son los autores que yo voy a dar. Este primer libro se llama Nociones Generales de Lógica y Filosofía, de José Alfredo Casaubon. Lo van a tener en la bibliografía, ahí en el programa. Decía, ustedes en la bibliografía que yo les dé de todos los autores que trabajemos, van a encontrar lo mismo que yo expliqué, dicho con mayor profundidad y de otra manera. Cuando uno confronta fuentes, es decir, escucha o lee el mismo concepto, la misma idea dicha de otro modo, la inteligencia tiende a acomodar más todavía, a solidificar el tema. Esta materia es bastante teórica, les confieso. Filosofía es de lectura, debate, intercambio de ideas, y bueno, y producción de escritos, y conocimiento de teorías y de estructuras de pensamiento y de principios filosóficos. Entonces, puntualmente este apunte desde la página de José Alfredo Casaubon se van a encontrar leyéndolo con cosas que yo charle acá en estas clases, ¿sí? Yo las invito a que realicen una lectura, sobre todo de estas páginas hasta ya les digo hasta dónde. Ténganme un poquito de paciencia. Por suerte se acomoda, tarde o temprano se acomoda. Sobre todo hasta desarrollar las raíces humanas del filosofar, creo que es, sí, hasta la página 20, de la 17 a la 20, 17, 18, 19 y 20, les pido por favor que para la clase que viene tengan leído esto. No voy a dar ningún trabajo para que devuelvan, pero sí voy a meterme a explicar estas raíces humanas del filosofar. Si a ustedes les parece y me quieren haciendo algún comentario de lo que van leyendo o preguntas, encantadísimo de que lo hicieran, porque a mí me motivaría mucho para ver por dónde voy enfocando el tema y sobre todo para ver cómo va este tema de la explicación. En esa clase, además de esto, voy a meterme ya en la primera definición de filosofía que nosotros tendremos que estar viendo en esta unidad 1, ¿sí? Bueno, voy a volver a aparecer yo, por acá estoy. Tendría que tener menos ventanas abiertas para que se vea más todo este asunto. Acá estoy. Bueno, las invito a tener entonces algún diálogo vía Classroom respecto a estos temas que estamos dando. Me gustaría que también de acá algunos encuentros me plantearan cómo les está resultando. Nosotros todos, desgraciadamente, no sabemos hasta cuándo va a llegar esto del aislamiento social. Las perspectivas no son demasiado alentadoras desde el punto de vista de volver a la actividad normal, sobre todo a meter muchas personas dentro de un aula. Tanto los epidemiólogos como los virólogos que asesoran a nuestras autoridades civiles hablan de habilitar el transporte y la educación como última cosa. Me parece que el objetivo por ahora está más en la salud y en la reactivación económica mínima que se pueda hacer. Por lo tanto, es probable que esta modalidad nos lleve a nosotros a un tiempo bastante largo. De paso les confieso que estoy viendo la manera pero eso necesito consultarlo con el Instituto Terrero, a ver si podemos dinamizar por modo de videoconferencia las clases, porque a mí, yo les vuelvo a repetir, estas clases de filosofía, tener que darlas hablando yo solo, a mí me cuesta mucho, porque este tipo de materia se retroalimenta mucho con
la pregunta y con la opinión y la discusión del alumno. Es fundamental. Así que bueno, espero que no les esté resultando muy árido y cualquier sugerencia de mejora o crítica, bienvenida va a ser, sinceramente se los digo. Siempre valoro mucho la opinión de los alumnos, sea favorable o sea correctiva. Cuando es correctiva la agradezco más todavía. Así que bueno, me había olvidado de desearles una feliz Pascua, que empezamos a celebrar ayer y dura toda la semana la octava pascual, así que durante toda esta semana los cristianos nos deseamos felices Pascuas. Quedo abierto a cualquier sugerencia y estamos en contacto, ¿sí? Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde.